bendiga. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Margarito Martínez Soto, acompañando al pastor Tomás Martínez, pastor de la iglesia Palabra Viva, transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para el mundo a través de Radio Adición Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar del tema Hechos del Espíritu Santo. El tema de hoy es Hechos del Espíritu Santo. Y si tiene una duda o quiere pedir oración, pueden llamar a los teléfonos 15 22 35 08 y 19 37 48 23. Voy a volver a repetir los teléfonos: 15 22 35 08 y 19 37 48 23. Y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 811 55 59 932. Este último teléfono es para cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 811 55 59 932. Dios los bendiga. Con ustedes el pastor Tomás Martínez. Que Dios le bendiga en esta hermosa tarde, ya es la 1 de la tarde. Que Dios me lo bendiga. Les agradecemos mucho que estén viéndonos por en este programa de Radio Adicción Cristiana. Agradecemos al Señor por esta Radio Adicción Cristiana y también por el programa La Voz del Pastor, donde nos permite comunicarnos con toda la gente que nos escucha en las diferentes partes del mundo. Yo soy el pastor Tomás Martínez Cerda, pastor de la iglesia Palabra Viva, que se encuentra ubicada en la calle Vanadio, número 699, Colonia Valle de Lincoln, tercer sector, en García, Nuevo León. Y nuestra iglesia pertenece a la Comunión de Iglesias Cristianas Filadelfia, de la cual el misionero conciliar que nos da la cobertura es el pastor Rosalío Roberto García. Le damos gracias a Dios también, hermanos, porque próximamente estaremos abriendo una nueva iglesia allá en la calle Los Sánchez, 5109, Colonia Paso del Águila, en Monterrey, Nuevo León. Y esta iglesia se va a llamar ya próximamente Jesucristo la Vid Verdadera. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que en este momento nos está escuchando, y esperamos que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy sea de grande bendición para la vida de cada uno de ustedes. En esta hora vamos a reflexionar sobre el libro de los Hechos, del Espíritu Santo. ¿Por qué los Hechos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está trabajando a través de la vida de los apóstoles y los discípulos en la iglesia primitiva. ¿Por qué hemos decidido ponernos a reflexionar sobre esta palabra? Porque en la actualidad dice la palabra de Dios que la apostasía, y desde tiempos anteriores y en tiempos futuros, dice que la apostasía se va a multiplicar y la apostasía va a invadir a las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Volver, como dice la Escritura, volveos a las sendas antiguas. Dice la palabra de Dios, y volveos a las sendas antiguas. En el libro de Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, las cuales sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso
para nuestra alma. O sea, buscad las sendas antiguas y camina por ellas, y hallaréis descanso de vuestra alma. ¿Y cuáles serán esas sendas antiguas? Pues las sendas antiguas son nada más ni nada menos que la bendita palabra de Dios. Esas son las sendas antiguas. Las sendas antiguas es la palabra de Dios, todo lo que tenemos que ir a lo que escribieron los profetas, a lo que escribieron los apóstoles. También dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a ver de qué manera fundamentaron la iglesia los apóstoles, porque el libro de los Hechos nos habla del nacimiento de la iglesia primitiva. Y así vamos a empezar a leer el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y yo les digo en la congregación, les digo una palabra siempre, que cuando cada versículo, cada porción de la palabra que vamos a estudiar, tenemos que irla desmenuzando, así como cuando en la casa, en nuestras familias, en los hogares, hacen el pollo, que lo desmenuzan, pollito desmenuzadito, así, que lo están sacando, o la carne deshebrada, que la deshebran así en tiritas. Así vamos a nosotros a escudriñar la palabra de Dios, o sea, separándola despacito. ¿Para qué? Para poder, hermanos, y oyentes que nos escuchan, para poder que sea el Espíritu Santo el que nos guíe para entender esta palabra. Así que vamos a iniciar con una oración. Voy a pedirle a mi hermano Margarito que me ponga en manos del Señor, y que sea el Espíritu Santo el que use nuestras vidas, el que tome el control de nuestras mentes, para que podamos ser de bendición para ustedes, porque si el Señor no usa nuestras vidas, no podemos ser de bendición. Nosotros no tenemos ninguna palabra que darles, pero el Señor sí tiene a través de su bendita palabra, y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de ustedes. Voy a pedirle a mi hermano Margarito que me ponga en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí en este lugar, transmitiendo este programa, Señor. Señor, en esta hora, Señor, yo pongo en tus manos a mi pastor. Señor, dale esa palabra para que él pueda transmitirlo a aquellas personas que tanto la necesitan, Señor. Ayúdalo, Señor, para que él pueda seguir adelante, Señor, llevando el mensaje de tu santa y bendita palabra, Señor. Pon esa palabra adecuada, Padre Santísimo, para que él pueda transmitirla a aquella persona que por primera vez está escuchando este programa, Señor. Dale esa palabra a mi hermano Tomás, Señor, para que él pueda depositarla por medio de este aparato, Señor. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén, amén. El libro de los Hechos del Espíritu Santo es una historia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, y nos llega a través de Lucas, que es el quien escribe este libro de los Hechos. Y vamos a empezar a leer la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de los Hechos. La palabra de Dios dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a analizar estos 3 versículos de la palabra del Señor. Aquí hay algo muy importante que podemos leer nosotros en la Escritura. Empieza así, dirigiendo la Escritura a un varón, una persona que se llama Teófilo. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, como que se lo escribe a una persona. No sabemos mucho de este Teófilo, solamente lo que está escrito
en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, el capítulo, en Lucas capítulo 1, hermanos, pero dice, en el primer tratado está hablando del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, del 1 al 4, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y aquí vemos que también el libro de Lucas también se refiere a él, en el versículo del 1 al 4 dice así en San Lucas, puesto que ya, de San Lucas capítulo 1, del 1 al 4, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí vemos que se comprueba en el libro de los Hechos que también el libro de Lucas también se lo dirigió a este hombre. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. O sea, esta es la carta, esta es la escritura que le manda Lucas a este hombre Teófilo. Pero le está diciendo unas cosas muy interesantes que si no podemos analizarla. Dice, en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas dice, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea que le está diciendo que en el primer tratado habló de todas las cosas que el Señor Jesús hizo y enseñó. Todo lo que el Señor hacía, los milagros que hacía, las enseñanzas que les daba a los apóstoles, a los discípulos, le mostraba las parábolas, le hablaba de todas las cosas que el Señor Jesús hizo en el ministerio por el cual cuando andaba aquí en la tierra. Y dice, hasta en el día en que fue recibido arriba. O sea, hasta el día de la ascensión. Hasta el día que el Señor Jesús fue levantado hacia el cielo. Dice, después de haber dado mandamientos en el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto nos habla, hermanos, que el Señor Jesús, después de que murió, que fue crucificado, que murió y resucitó al tercer día, dice que después de que resucitó anduvo 40 días aquí en la tierra juntamente con los apóstoles y los discípulos, enseñándoles, continuó enseñándoles muchas cosas, y les dio mandamientos, dice, mandamientos dados por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Y si nosotros podemos recordar, hermanos, cómo Jesucristo escogió a los apóstoles. O sea, iba caminando en un principio, cuando vemos en los evangelios, iba a un lugar y veía, por ejemplo, vio a Andrés y dijo, Andrés, sígueme. Pedro, sígueme. Juan, sígueme. De esa manera, hermanos, iba el Señor escogiendo a los apóstoles. Ahí ustedes pues leen los evangelios y puede ver de qué manera el Señor Jesús escogió a los discípulos. Él fue directamente y le dijo, sígueme, ¿verdad? Entonces dice que Él les dio mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que Él había escogido. Y lo dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí volvemos a confirmar lo que ahorita les decía, hermanos y oyentes que nos ven y que los que nos escuchan, que el Señor Jesús anduvo 40 días enseñándoles a los apóstoles, y dice que se presentó vivo. Y hay pruebas indubitables. ¿Qué significa la palabra indubitable? La palabra indubitable significa que es indudable. O sea que es algo cierto, algo donde hubo testigos que los vieron, testigos que estuvieron presentes con Él. Él dice en la Escritura que apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesús les hablaba de la palabra, les seguía dando mandatos, les seguía dando enseñanza. Y prueba de ello es que anduvo con ellos, se les presentó vivo, le pudieron ver las llagas en sus manos, le pudieron ver las llagas en sus pies, le pudieron ver las llagas en su costado.
Hay muchas personas que dicen que no es cierto, que Jesucristo no resucitó. Pero aquí la Escritura marca claramente, con pruebas, como dice, indubitables, pruebas que no se puede dudar de que Él anduvo en la tierra. Tanto así fue que anduvo, que no era un espíritu, sino que no era también en carne y hueso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mismo cuerpo que fue crucificado, fue el mismo cuerpo que anduvo ahí con ellos. Porque acordémonos que Tomás dudaba que hubiera resucitado. Sin embargo, él se presentó delante de Tomás y le dijo: Tomás, aquí están mis manos, mira mis llagas en mi mano, mete tu mano en mi costado para que veas que yo soy, ¿verdad? Entonces él anduvo caminando con ellos durante esos 40 días después de que resucitó. Y es algo maravilloso, porque esto es algo hermoso, hermanos, porque es lo que sustenta grandemente al cristianismo, la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces, aquí vemos que Él incluso no era un espíritu, sino era en carne y hueso, porque incluso Él, en una ocasión, el Señor Jesucristo dijo: mírenme, yo no soy un espíritu, soy yo, tengo hambre, quiero comer. Y dice: ¿qué tienen de comer? Y dice que le ofrecieron un pescado que tienen asado. Y el Señor Jesús dice que se comió el pescado. Y luego le dieron postre, le dieron un panal de miel. O sea, tomó alimento y luego se comió su postre. Un panal de miel, dice que se le ofrecieron y él se lo comió. Entonces aquí vemos, hermanos, que hubo pruebas innotables. Otras pruebas que hay, dice que también se les apareció a 500 personas juntas. Y eso lo vemos que fue ya en el día que fue levantado al cielo. Más adelante lo vamos a ver. Pero en 1 Corintios 15:6, así dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, hubo pruebas, hubo testigos de que Jesucristo resucitó. Eso no nos puede caber la menor duda de que el Señor Jesús resucitó. Porque lo vio Juan, lo vio Pedro, lo vieron los discípulos, lo vieron mucha gente. Dice que al final hasta 500 personas reunidas en una sola vez vieron a Jesús. O sea, son personas que lo vieron. O sea que no hay ninguna duda, porque eso está escrito en la palabra de Dios y hay muchos testigos de ellos. Y en el versículo 4 dice: y estando juntos, mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, de la cual dijo: oíste de mí. Dice, qué maravilloso, porque no les dijo a los apóstoles y a los discípulos: ¿cómo ven? Se pueden ir a Jerusalén. No les pidió opinión, sino que les dio un mandato. Fue un mandato, les dijo, y les mandó, es un mandato, era una orden irrevocable. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Fue un mandato. No se vayan de Jerusalén, ahí quédense en Jerusalén. Esperen la promesa del Padre que yo prometí, que oíste de mí. Porque acuérdense cuando Él dijo que Él dice necesario que yo me vaya, dice, para que venga el Espíritu Santo. Porque si yo me voy, dice, el Espíritu Santo no puede venir. Entonces, era la promesa que tenemos de parte del Señor, le dio a la iglesia primitiva, ¿verdad?, de que vendría el Espíritu Santo a la iglesia. Porque en la antigüedad, hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la actualidad, hermanos, ya mora en cada uno de nosotros, en cada creyente, pero cada creyente, hermanos, que verdaderamente entrega su vida a Cristo. Aquel creyente que verdaderamente se arrepiente de sus pecados, todo aquel creyente que dice: sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, y que dice: ya no vuelvo atrás, ya no más pecado, y ahora voy a seguir al Señor. Cuando una persona se arrepiente con todo su corazón, dice la palabra de Dios claramente, dice que el Espíritu Santo viene a ser morada en la persona, y ya caminamos en esta vida, y ya no estamos solos. Ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por eso es muy importante, y siempre le insistimos a la gente que es necesario que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es necesario que haya ese nuevo nacimiento en las personas,
Porque hay muchas personas que tienen muchos problemas de adicción o de drogadicción y quieren vencer ese vicio en sus propias fuerzas. Jamás lo van a poder hacer. La única forma de poder hacerlo es con la ayuda de Dios. Y para tener la ayuda de Dios tenemos que aceptarle como nuestro Señor y Salvador y invitarle que haga morada en nuestro corazón. Y entonces sí, ya podemos vencer. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino el Señor vence por nosotros todo problema de droga, de problema que tengamos en nuestra vida. Muy bien, continuamos leyendo el versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor no le dio fecha, sino que le dijo, dentro de no muchos días, ¿verdad? Dentro de no muchos días tendrían el bautizo del Espíritu Santo. Y dice que Juan ciertamente bautizó en el agua. ¿Y qué era lo que hacía Juan? Juan los bautizaba en el agua, metía uno al agua, metía otro al agua y metía otro al agua. Y bautizar significa sumergir, o sea, tapar completamente, cubrir completamente, ¿verdad? Ese era el bautismo que usaba Juan, el bautismo del agua. Lo sumergía, ¿verdad? En agua, porque eso es lo que significa bautizar, significa sumergir totalmente. Dice, seguimos leyendo, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Sus seguidores, sus discípulos, sus apóstoles. Dice, seréis bautizados con Espíritu Santo. O sea que también iban a ser sumergidos. Esa era la promesa que tenía. Iban a ser sumergidos, envueltos totalmente en su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, dentro de no muchos. Esa era la promesa que el Señor dejó, pero tenían que permanecer juntos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Le hacen una pregunta, porque el Señor, claramente aquí vemos que le hacen esa pregunta a Jesucristo, le hacen una pregunta que si en este tiempo restaurará el tiempo, el tiempo del reino a Israel. O sea que el Señor también les hablaba del reino, ¿verdad? Les hablaba de la venida del Señor, les hablaba de los tiempos, ¿verdad? De los tiempos de la venida cuando Él venga a reinar completamente a la tierra. Hay una respuesta que les dice bien interesante. Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? En otras palabras, despreocúpense de eso. Ustedes no piensen de cuándo mi Padre va a restaurar el reino aquí en la tierra. Ustedes se preocupen de eso. Ustedes preocúpense por lo siguiente. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras les dijo, ustedes no se preocupen, ni se preocupen ni nada por cuándo va a ser la siguiente venida. Ustedes deben de enfocarse en el trabajo que yo les he mandado, en el trabajo que yo les he encomendado, porque a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones. Eso solamente está en la voluntad del Padre, solamente en Él. Ustedes enfóquense, después de que reciban el poder del Espíritu Santo, en predicar la palabra. Dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vemos esta palabra, vemos qué maravilloso es esto, de que la palabra tiene un alcance mundial. Es de alcance mundial, hermano, ¿verdad? Porque el Señor Cristo lo estaba diciendo ya, que iba a ser de alcance mundial. Porque dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos a través de los tiempos, a través de los años, a través de los siglos, que la palabra de Dios empezó a predicar de una manera bien hermosa, con misioneros que iban a lugares alejados a predicar la palabra de Dios, y salieron por el mundo a predicar la palabra. Y en estos tiempos, ¿cómo el Señor está usando la tecnología? Ahorita precisamente que estamos mi hermano Margarito y yo aquí predicando la palabra, también en este momento está teniendo un alcance mundial el predicar la palabra, estar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde haya internet,
se esté escuchando este mensaje, en cualquier parte del mundo. Por eso que Dios siga bendiciendo a Radio Adicción Cristiana, que Dios siga bendiciéndolo y que Dios siga poniendo los recursos para que este proyecto, este ministerio siga funcionando. Y le damos gracias a Dios por este espacio, la voz del pastor, que nuestros hermanos de Radio Adicción nos permiten participar en él. Le damos muchas gracias y que Dios lo siga bendiciendo en grande manera. Entonces aquí vemos que se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y ahorita por medio de estos micrófonos estamos llegando hasta lo último de la tierra. Qué grande privilegio, hermanos, para nosotros. Qué grande privilegio para nosotros de que este mensaje está llegando hasta lo último de la tierra, como lo dijo el Señor Jesucristo. Vamos a continuar leyendo, hermanos, en el versículo 9 del libro de los Hechos. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué evento tan maravilloso, hermanos. Qué evento tan maravilloso lo que vieron, hermanos, aquellos hombres de Dios que estaban ahí con él, aquellos apóstoles, aquellos discípulos. Ahorita en el principio acabamos de leer, ¿verdad?, en 1 Corintios, que había 500 personas reunidas todas juntas. Que ellos fueron los que presenciaron este evento tan glorioso, hermanos, donde el Señor Jesucristo fue levantado y recibido en las nubes. Entonces no cabe duda, hermanos, que hay testigos que testifican claramente, hermanos, de que lo vieron, más 500 personas, más todos los que lo vieron vivo cuando anduvo con ellos, después, antes y después de la resurrección. Antes y después de que el Señor Jesucristo resucitó, lo vieron vivo y lo vieron ascender al cielo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso evento hermanos, donde el Señor fue levantado, dice que fue recibido en las nubes. Entonces, hermanos, dice que una nube que los ocultó de sus ojos. Yo creo que, hermanos, que fue la gloria de Dios la que lo cubrió, hermanos, y lo levantó y se lo llevó, hermanos, allá y lo sentó a la diestra del Padre. Y en el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Hermanos, pues cómo no, hermanos, ¿verdad? Imagínense, se quedaron viendo con los ojos puestos en el cielo, hermanos, y a veces de repente vemos un avión, hermanos, que está muy bajito y nos le quedamos viendo hacia el cielo y estamos curioseando el avión, hermanos. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más aquellos hombres que vieron al Señor Jesucristo, hermanos, que quedaron maravillados de haberlo visto que resucitó y que anduvo caminando entre ellos y que anduvo comiendo con ellos? Ahora lo vieron, hermanos, ascender al cielo. Y se quedaron viéndolo y vieron ellos que una nube, que la gloria de Dios lo cubrió, hermanos, y se lo sentó allá, se lo llevó y está sentado a la diestra del Padre, hermanos. ¿Verdad? Qué hermoso, hermanos, evento fue el que pudieron apreciar. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Dice que se pusieron 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes pudieron ser aquellos 2 varones con vestiduras blancas? Pues fueron 2 ángeles, hermanos, 2 ángeles del Señor que se pusieron ahí, junto a ellos. Dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces los varones, estos 2 varones o estos 2 ángeles, le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Él ya se fue, ya está allá arriba. Dice este mismo Jesús, o sea, así como ustedes lo vieron ir. ¿Cómo lo vieron ir? Pues ellos lo vieron con las llagas en sus manos, en ese mismo cuerpo físico. Dice: este mismo Jesús, el que ustedes acaban de ver, dice, así mismo volverá. Así mismo es el Señor otra vez, volverá otra vez. Dice, al cielo, dice, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, en una nube. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, el camino de un día de reposo. Por aquí, hermanos, vamos a ver esta palabra, hermanos, que nos dice en el versículo 11.
Dice, los cuales también le dijeron, hablando de los dos varones con vestiduras blancas, dice, porque dice en el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Hermanos, qué maravilloso charla tuvieron estos ángeles, hermanos, con toda aquella gente que estaba por ahí, aquellos 500, que presenciaron que el Señor Jesús fuera levantado hacia el cielo. Y les dijeron, así como Él se fue, así un día el Señor va a volver. ¿Y de qué les estaba hablando, hermano? Les estaba hablando del próximo evento bíblico que va a acontecer. ¿Y cuál es el próximo evento bíblico, hermanos, que va a suceder? Es el arrebatamiento de la iglesia. A muchas personas le llaman rapto, pero el rapto no es la palabra correcta. Porque el Señor Jesús vuelve por su iglesia, pero no se la puede robar porque es de Él, ya la compró con su sangre preciosa. Entonces no le podemos llamar rapto, porque la palabra rapto significa robar, o sea, acción de raptar, o sea, acción de robar. Entonces el Señor Jesús no puede raptar a su iglesia, viene a arrebatarla, arrebatar lo que es de Él, arrebatar lo que Él ya compró con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Si usted compra alguna cuestión en una tienda o en algún lugar, si usted compra, imagínese que usted compra, por ejemplo, un celular, y luego de repente que usted va, llega un ladrón y se lo quita y se lo lleva, pero usted lo alcanza y se lo quita, se lo arrebata, porque es suyo. ¿Por qué se lo arrebató? Porque es suyo, porque usted lo compró. Imagine que usted le dijeran, el hombre le raptó el celular, le raptó. En otras palabras, que estaría diciendo, le robó el celular. No, hermanos, la palabra correcta es arrebato. El Señor arrebata lo que le pertenece y es el próximo momento que va a suceder, que es el arrebato de la iglesia, de a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el libro de Tesalonicenses. En el libro de Tesalonicenses, hermanos, nosotros lo podemos leer y lo podemos observar, lo que habla la palabra, hermanos, sobre este evento. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, dice la palabra del Señor, dice, por tanto, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también trae Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y es lo que nos alienta, hermanos, ¿verdad? Que si morimos en Cristo, estaremos en la tumba esperando que el Señor venga a arrebatarnos, así como dice la palabra, dice en primera de Tesalonicenses. Y si el arrebato viniera en este momento, seríamos arrebatados juntamente con los que duermen en la tumba. Entonces de esto les estaban hablando aquellos dos varones a la iglesia. Dice, vamos a seguir continuando leyendo el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan
Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había un común denominador, hermanos, que ellos, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Solamente estaban esperando. Solamente esperaban la promesa que el Señor les había dado, que serían, hermanos, llenos de poder del Espíritu Santo. Solamente estaban esperando, hermanos, eso. Y ellos dicen que estaban perseverando en la oración. Quizá estaban esperando en ruegos, en peticiones delante de Dios. Y estaban esperando ese acontecimiento tan importante que había de acontecer. Hermanos, hay una cosa muy importante que todos nosotros y los que escuchan debemos de saber. Ahorita acabamos de leer lo que le dijeron estos dos varones, aquellos hombres que vieron que el Señor Jesucristo fue levantado hacia el cielo. Y ellos le dijeron que el Señor va a venir un día, otra vez, va a volver otra vez a la tierra. Y así como se fue, va a volver otra vez. Pero es muy importante que nosotros estemos preparados para ese tiempo. Es muy importante que estemos preparados, nosotros que estemos preparados para saber dónde va a ser el destino final, donde vamos a pasar la eternidad. La palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Entonces, si no podemos ir al cielo, si no podemos ir al Padre por medio de Él, entonces no podemos hacerlo. Entonces es necesario que nosotros aceptemos ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es muy importante porque esta decisión es importante. Aquí estos varones le dijeron a aquellos hombres que un día el Señor va a volver por su iglesia, va a venir por todos aquellos que hayan sido lavados con la sangre del Cordero. Pero ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser lavados con la sangre del Cordero? Tenemos que aceptar el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que aceptar ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario y tenemos que rendirnos a Él. Pero tenemos que tomar esa decisión con todo nuestro corazón, no solamente de labios, porque hay mucha gente que dice, sí, hago el sacrificio, acepto al Señor Jesús, pero no pasa nada en su vida. Tristemente no pasa nada en su vida. ¿Y por qué no pasa nada en su vida? Porque es una oración que solamente sale de labios para afuera. Tiene que salir de adentro de nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de todos los pecados para poder ser perdonados. Y arrepentirnos significa no volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Así que en esta hora yo te voy a pedir que hagas una oración. Tenemos poco tiempo, que inclines una oración, que inclines tu rostro y que hagamos una oración para que tú entregues tu vida a Cristo. Es importante que lo hagas porque quizá mañana no haya otra oportunidad. Este es el tiempo de salvación. Cierra tus ojos y con todo tu corazón dile, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. Y en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Y te acepto, y yo acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En esta hora te doy muchas gracias porque yo sé que haber aceptado el sacrificio que hice en la cruz del Calvario, mis pecados son perdonados. Y en este momento yo soy salvo para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, hermano, que hiciste tu oración. Le voy a pedir a mi hermano Margarito que ore por las personas que hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias por cada una de estas personas, Padre, que tomaron esa decisión de haberse entregado a ti, Señor. Esas personas que abrieron la puerta de su corazón para recibirte como su Salvador personal, Señor. Te ruego por cada una de ellas, Señor. Ayúdalas, bendícelas, Señor, para que ellas puedan seguir adelante, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, les agradecemos mucho su atención y esperemos que sigan sintonizando este programa en la próxima vez que estemos aquí
compartiendo la palabra de Dios y continuaremos con el libro de los Hechos. Que Dios los bendiga.